Como ya hemos dicho, el Senado de Argentina desarrolla este miércoles la sesión para debatir la ley Bases y también otro tema llamado paradójicamente por Javier Milei como puntos de partida para la libertad de los argentinos. Uno de los proyectos fundamentales de este régimen de ultraderecha subordinado a los poderes fácticos con asiento en los Estados Unidos. Durante la jornada se han llevado a cabo varias protestas allí, en Argentina, convocadas por partidos de la oposición, organizaciones sindicales, universitarias, de derechos humanos y múltiples colectivos. Mientras tanto, en el Parlamento, el gobierno necesita el voto de al menos 37 de los 72 senadores quienes integran la Cámara Alta para asegurar la victoria y evadir el riesgo de empate. En caso de un posible empate, en una situación normal, le tocaría desempatar a la vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, quien también es presidenta del Senado según la legislación argentina. Ahora, la ley Bases, en un principio ley ómnibus, contenía más de 600 artículos que modificaban por completo el funcionamiento del país en materia económica, laboral, administrativa, energética y social. Es refutada, es rechazada especialmente en los artículos que le delegan facultades especiales al presidente, que conceden inéditos privilegios impositivos a las empresas extranjeras y que privatizan compañías estratégicas del Estado argentino. Ahora fíjense ustedes, vamos a revisar brevemente algunos aspectos de esta ley Bases que se discute en el Senado artículo por artículo. Se trata del paquete de leyes que intenta imponer el gobierno nacional desde la llegada del ultraderechismo al poder, con el que pretende la desregularización del Estado, dándole potestad al Poder Ejecutivo de intervenir y eliminar organismos públicos. Sin embargo, de acuerdo con los analistas, estas políticas solo atraen despidos masivos y mayor índice de pobreza. Asimismo, el proyecto de ley se traduce en un entramado de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, misma que ha sido atacada tras las intervenciones del gobierno nacional a los medios de difusión de mensajes y o de comunicación públicos. Como ustedes saben, solemos hacer una encuesta, hacemos una pregunta y vamos a recordarles que a través de estas redes sociales ahí está. A lo largo del día le hemos publicado y hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Ya ustedes, algunos, han respondido, pero otros no. Por eso es que vamos a recordar la pregunta, porque durante el programa todavía tenemos chance de participar. Entre más protestas con represión del gobierno de Javier Milei contra diputados, opositores y ciudadanos, ese régimen ultraderechista no logra aprobar ley Bases que intenta privatizar instituciones del Estado. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrirá? Bueno, pusimos 4 opciones. La primera es que el pueblo vencerá. La segunda, que la oposición impedirá la ley. La tercera es que Milei hará más represión. Y la cuarta es que Milei impondrá sus planes. Si no has participado, puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @GuillermoTelesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Pues bien, con esta introducción, también recuerden que nosotros solemos buscar la opinión de personas que están más vinculadas con estos temas, que lo han estudiado, que lo viven a veces, y es el caso, por ejemplo, de Iván Cos, que es doctorante, entiendo que está entonces desarrollando estudios de doctorado en ciencias políticas y nos acompaña desde Guadalajara, en México. Es Jalisco, ¿no? Muy bien, entonces, bienvenido. ¿Cómo estás? Desde Guadalajara, ¿cómo se ve la situación de Argentina? Bueno, nosotros vivimos anteriormente a partir de los gobiernos del PAN, en particular con el gobierno de Felipe Calderón, que fue cuando desarrolló, por ejemplo, las políticas de outsourcing y cuando quitó derechos a los trabajadores. En el caso de Milei, quiere llevar a una situación al extremo de quitar todos los derechos que se han adquirido por parte de los trabajadores para solventar, según él, la cuestión del poderío de la empresa. Pero esto no ha tenido una oposición muy fuerte, no solo por parte de la política, sino también por parte de la misma sociedad, inclusive de diferentes ámbitos, desde el ámbito cultural, el ámbito gremial e inclusive hasta el ámbito deportivo, que nadie creía que, por ejemplo, las asociaciones de fútbol iban a estar en contra.
Entonces, en este aspecto ha sido una guerra de varios frentes. Ahorita mismo Milei está, como se dice, acorralado, inclusive dentro de su misma coalición. Ahora, Iván, fíjate que en medio del caos y la violencia policial se escuchan voces que representan el dolor colectivo. Vamos a escucharlas. Tengo hijos, tengo nietos. Veo peligrar la situación económica, de estudio, de trabajo de mis hijos. Por eso vengo a esta movilización. ¿Qué futuro les espera a todos nuestros hijos? Y eso, por eso hay que estar acá, haciendo fuerza para que esa ley no se firme. Iván, cuando uno escucha este tipo de voces, y son muchas, lo que pasa es que no tenemos tiempo para escucharlas todas, cuando uno escucha estas voces, uno se pregunta, se supone que un presidente, un jefe de Estado que fue electo por el pueblo, debería trabajar en función de los intereses de los más pobres, de los más carenciados, y vemos que Milei, bueno, se siente más cómodo como conversando con el magnate Elon Musk, con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, hasta con Benjamín Netanyahu, que está matando gente en Palestina. Entonces, no sé, ¿cómo percibes tú esto, Iván? Bueno, la primera perspectiva que hay que entender es que Milei no está cumpliendo lo que prometió inicialmente. Cuando fue la primera ronda de la campaña electoral, él prometió precisamente recortar el Estado. Eso es lo más interesante de todo. O sea, técnicamente Milei no está incumpliendo su primera promesa de campaña. Fue cuando perdió mayormente contra Massa para llegar a la segunda ronda, que es cuando Milei se retrae y empieza a ponerse una imagen de un Milei un poco más bueno, más conciliador. Inclusive que había una propuesta que decía que quería enviar a los izquierdistas de Miriam Bregman, por ejemplo, a la Secretaría de Capital Humano, porque era lo mejor que sabían hacer. Pero el detalle al final del día es que este es el Milei que prácticamente estaban prometiendo. Pero la gente en Argentina ha pasado 8 años de una mala situación económica que se ha presentado constantemente desde que llegó Mauricio Macri a instaurar, por ejemplo, las medidas totalmente antiproteccionistas y que han estado principalmente a favor de esos intereses oligárquicos, en especial de los intereses ganaderos y de los capitales extranjeros. Y esto es lo que ha perjudicado muchísimo la situación actualmente de Argentina. Al final, yo tramitaría el voto de Milei como un voto hasta de desesperación, un voto en el sentido de querer buscar una solución, en especial con los jóvenes que literalmente han vivido 8 años de largas crisis. Y que tampoco el gobierno de Alberto Fernández, que quizás es una de las grandes críticas que se le puede adjudicar, no pudo solventar y no pudo comunicar de mejor manera. Y es por eso que tenemos ahorita un Milei que teóricamente está cumpliendo lo que prometió en la primera campaña, pero que al final es una situación que es muy perjudicial para el pueblo argentino, en especial para un pueblo para las comunidades que están totalmente rezagadas, como los jubilados, como las personas, las madres solteras, o inclusive la gente que ha vivido en el grado de marginación en su más alto nivel y que está siendo afectada de manera radical por estas políticas. Ahora, en medio de la ola de protestas, Iván, rechazando a la ley Bases, también conocida como ley Omnibus, al menos 5 diputados resultaron heridos tras las fuertes represiones contra el pueblo. Vamos a analizar el titular del medio que vemos en pantalla, La Jornada, tú la conoces bien. Dice: hospitalizan a 5 diputados argentinos por represión frente al Congreso. El portal relata las denuncias del pueblo ante las evidentes violaciones al derecho a la protesta que mediante las represiones se traducen en una rotunda violación de lesa humanidad, donde no solo se ven afectados los civiles, sino líderes sociales y políticos mismos que han salido a las calles en lucha por la soberanía e integridad de su país. Recuerdo que estos crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿no es así, Iván? También tenemos acá, como las reacciones no se hacen esperar, vemos el rechazo del partido izquierdista Unión por la Patria. En medio de la incertidumbre y la posibilidad de enfrentarse a un gobierno autoritario, ellos dicen lo siguiente en un post de X. Dice: absoluto repudio a la represión perpetrada por la policía de Milei y de la ministra Patricia Bullrich en las afueras del Congreso de la Nación. Día triste para la democracia argentina.
Asimismo, el militante Grabois, Juan Grabois, aseguró lo siguiente: hoy en el Senado de la Nación se está concretando un crimen contra el país y su gente, un crimen grave contra nuestros padres, madres, abuelos, hijos y nietos. Es la miseria planificada, el narco blanqueo, la corrupción legalizada y la entrega absoluta de nuestros recursos naturales. Es la destrucción de la Argentina grande y humana que todavía podemos ser. Hay un hálito de esperanza allí en este mensaje que parecía dramático y de hecho lo es. Bueno, Iván, ese es el escenario de algunas posturas frente a esto. Te comentaba que entiendo que los delitos de lesa humanidad no prescriben, así que mientras esté Milei haciendo de las suyas en este instante, se va acumulando un expediente. ¿Tú crees que a esta altura, ya con solo 6 meses, ya Milei tiene un expediente que cabría para un juicio? Bueno, pueden existir los expedientes, pero al final del día, si van a ser tramitados para la cuestión de la Corte Internacional, tendrían que verificarse y tendrían que revisarse. No, el hecho de que se estén tramitando estos crímenes no significa que pase la demanda. Por ejemplo, hasta apenas recientemente tenemos lo del Netanyahu, y eso que ya llevaba un expediente anterior a los crímenes que había cometido recientemente. Entonces, en ese aspecto yo diría que más bien en cuestión de los crímenes de lesa humanidad, más bien podría sugerir la cuestión de que haya crímenes por parte del Estado. Eso sí ha hecho, por ejemplo, la legislación argentina contra otros líderes que han autoritarios, que en el caso concreto es la Junta Militar de 1976, basado en el derecho internacional donde se juzgaron los criminales. Aunque obviamente en la cuestión de la Junta Militar fue una situación más extrema. Pero ciertamente yo diría que entre más se acumulen la cuestión de estas crisis y estas confrontaciones, más evidencia se va a tener en contra de Milei, e incluso podría decirse que va a llegar a desgastar el gobierno del propio Milei, porque estamos hablando de un gobierno minoritario que está sostenido con fincas o con alfileres, como se puede decirse. Es una coalición que totalmente está endeble y que hay grupos de poder totalmente en toque. En ese sentido, entre más conflictos haya, más difícil va a ser sostener esta alianza. Bien, Iván, ha sido un placer tenerte con nosotros en este programa. Iván Cos desde Guadalajara, Jalisco, México, por haber ayudado a confeccionar la interpretación de esta situación en Argentina. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, vamos a despedir nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado, que ustedes pueden capturar allí con su código QR en las redes sociales. Pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y sus tendencias. Por lo pronto, al volver, vamos a estar analizando este asunto, pero en el contexto de los grupos políticos, sociales, laborales, académicos, culturales y de otras áreas que ofrecen resistencia al gobierno de corte fascista de Milei que estamos viendo acá en el mundo desde el sur. Ajustamos franja informativa para seguir llevando a tus pantallas las noticias más importantes del acontecer nacional y las que van más allá de nuestras fronteras. Un agudo análisis político latinoamericano en clave mediática. Una completa bitácora del acontecer financiero mundial, impacto económico. La revista informativa más completa de Latinoamérica y el mundo. Agenda abierta. De lunes a viernes. Solo por Telesur. Búscanos en nuestro nuevo canal de YouTube. Telesur TV, @Telesur en español. Transmisión en vivo las 24 horas del día. Escanea el código QR y conéctate con la información. Porque Telesur siempre da más.
Bueno, como observamos, Argentina entonces está en el medio de una confrontación. Algunos, quizás analizándolo desde el punto de vista de las ciencias sociales, dirán que estamos dentro del proceso dialéctico. Intereses por un lado, intereses por el otro, se consiguen en la calle, se consiguen en el Parlamento, se consiguen en el escenario mediático, bueno, y hay todo tipo de interpretaciones al respecto. Para que nos ayude a identificar estos elementos y además hacia dónde apuntan los grupos que se están organizando contra Milei, vamos a conversar con Sergio De Piero, que es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, está hace rato escuchando el programa. Y bueno, justamente eso, Sergio, quiero que nos ayudes a identificar cuáles son los actores que están en este momento en confrontación, qué tipo de tendencias se están moviendo, hacia dónde apunta, más allá de lo que resulte en el Senado y luego en todo el Congreso. Más allá de todo esto, ¿qué se está conformando en Argentina en este instante, dada la naturaleza del régimen de Milei? Me parece que la transparencia que planteó la propuesta legislativa del presidente Milei, quiero decir que transparentó un escenario de posiciones respecto a, en el fondo, el modelo económico que Argentina puede aspirar en estos momentos, ¿no? El presidente Milei encara un modelo económico que la verdad lleva a Argentina a una propuesta de economía de enclave, ¿no? El paquete de leyes que se está tratando en este momento en el Senado de la Nación propone un régimen de inversión que prácticamente despoja al Estado y despoja a la nación toda de un control sobre, en particular, las inversiones extranjeras, ¿no? Sobre los recursos naturales, hidrocarburos, minerales en particular, pero también extensivo a una riqueza clave de la Argentina como es la agrícola-ganadera, ¿no? Entonces ahí se transparenta un modelo en el cual lo que uno podría ver inicialmente es que también excluye a buena parte del empresariado local, a las empresas argentinas, porque crea un régimen impositivo de inversiones muy diferenciado para quienes comiencen a invertir a partir de esta nueva reglamentación llamada RIGI, el régimen de inversiones de nuevo tipo, respecto de los empresarios que ya están invirtiendo, ¿no? Por ejemplo, diferenciaciones en el tipo de cambio, diferenciación en materia impositiva, diferenciación en las retenciones sobre las exportaciones, con lo cual no solo nos adentramos en un modelo que empobrece notablemente a la sociedad, y esto es lo único que puede mostrar estos 6 meses de gobierno de Javier Milei, que es un tremendo empobrecimiento de la población, sino que además crea una diferenciación entre los empresarios, que aquellos que ya venían invirtiendo van a seguir con un régimen tributario de un modo, y los nuevos, apuntando a empresarios extranjeros, un régimen impositivo mucho más beneficioso. Sergio, me llama la atención, no había escuchado eso, por lo menos en los programas que hemos hecho, de eso que tú me defines como que la amenaza que están recibiendo la burguesía criolla argentina frente a inversiones extranjeras, porque era lógico observar las protestas de los trabajadores que están sintiendo el impacto en su bolsillo y más allá, porque algunos están desempleados. Entonces ahora tú hablas de una burguesía criolla que se puede sentir amenazada y pregunto, ¿esa situación pudiera generar que influya, por ejemplo, en otros poderes, en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y en otras, en el escenario mediático, que pudieran condicionar unas protestas de mayor, digamos, estatura, aparte de las protestas sociales? Me parece interesante el planteo. De parte de las Fuerzas Armadas en Argentina, desde hace años están desactivadas, digamos, como actor político, de modo que no veo ahí una posibilidad. Lo que me parece que está sucediendo es que ya algunos empresarios, no solo los pequeños empresarios que sí se han expresado en contra de buena parte de las propuestas de Milei, a los cuales Milei intenta seducir con un régimen laboral mucho más flexible, ¿no? La ley propone principalmente la pérdida de derechos laborales, de muchísimos derechos laborales. Con lo cual eso a algunos empresarios los puede seducir porque, bueno, le puede ser mucho más flexible contratar personas y despedirlas, digamos, sin demasiadas cargas impositivas o de resarcimiento económico al empleado expulsado.
Pero aquellos empleados que viven del mercado interno también ven que ese beneficio que puede venir por algunas cosas puntuales, para aquel empresario que tiene que deshacerse de trabajadores, digamos que no son todos, lo que ven es que su mercado interno tiende a destruirse. O sea, ¿a quién le van a vender aquello que producen? Las grandes empresas podrán reconvertirse en un sector financiero, en importar, ¿no? Pero así todo, incluso algunas empresas grandes, algún empresario de los sectores más grandes de la Argentina han llamado la atención de algunas de estas medidas o de, por ejemplo, el ridículo enfrentamiento que el gobierno de Milei ha establecido inicialmente con el gobierno de China, que luego se vio obligado a retroceder porque Argentina tiene un swap firmado con China que hoy logró renovar, lo cual si no lo renovaba significaba una crisis financiera muy importante y lo hizo retroceder. Pero inicialmente empezó con una verborragia, con un discurso contrario a las relaciones con China, que es nuestro principal comprador de soja, e incluso haciendo algunas maniobras políticas vinculadas a la cuestión de Taiwán, lo cual parece inexplicable y habla de la fuerte ideologización de este gobierno y de su notable impericia para llevar adelante cualquier tipo de política. Sergio, tú no lo estás viendo, quizás no estoy seguro, pero mientras tú estás hablando, eventualmente colocamos imágenes de lo que está pasando en este instante en el Senado, en Buenos Aires, la discusión de la ley bases y el punto de partida. Así que bueno, incluso estamos atentos porque quién sabe si antes de que termine el programa tengamos alguna información que decir con respecto. No pareciera, todavía parece que van a discutir un poco más, pero por si acaso, para que sepa que estamos atentos al resultado de estas discusiones. Bueno, pero vamos a escuchar una voz del pueblo. No podemos poner a todo el pueblo, pero una voz que represente a algún sector. Escucha esto, Sergio. Es un jubilado. Lamentablemente el presidente está haciendo las cosas mal, entonces quiero que toda la juventud se dé cuenta también de que las cosas van mal y que hoy salga lo que tiene que salir como corresponde. No tiene que votarse eso, la ley. Este es un jubilado, por si acaso, para que quede claro, es un sector etario específico. Bueno, pero nos llamó la atención unas expresiones de Milei. Mientras todo esto ocurre, el presidente Javier Milei aseguró que no podrán sacarlo vivo de la Casa Rosada, del Palacio Presidencial. Entonces nos preguntamos, ¿cómo va a salir? Y él responde. Cuando ustedes ajusten la estacionalidad del mes de junio y se queden con el primer semestre, vamos a terminar con un abultado superávit financiero. Es decir, el déficit cero no se negocia de ninguna manera. Es decir, me van a tener que sacar muerto de la Rosada para lograr quebrar el déficit fiscal. Eso fue lo que él dijo. Cuidado si alguien le toma la palabra. Pero mientras tanto, el mandatario argentino posee una imagen negativa nacional de 55% como resultado de las políticas que afectan directamente al bolsillo del ciudadano de a pie. Además, se da en medio de escándalos por la retención de alimentos destinados a comedores del que dependen miles de personas y el pago de sobresueldos en el organismo que dirige. Pero se le suma el rechazo internacional, especialmente por el comunicado oficial emitido por nada más y nada menos que la Liga Árabe, poderosos, ¿no?, donde manifestaron su decepción ante la nueva postura política de ese régimen que intenta seguir los pasos de potencias hegemónicas como Estados Unidos y respaldar el genocidio que aún ejecuta el sionismo de Israel contra el pueblo palestino. Ajá, Sergio, varios elementos allí que te puse sobre la mesa, agarra la carta que te parezca, pero hay como muchas presiones, ¿no? No solamente de dentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Sí, tal cual. Es difícil elegir una como determinante del actual gobierno, ¿no? Las relaciones internacionales han sido, toda la política internacional ha sido francamente un desastre, enfrentándose con países de la región, explícitamente, bueno, concretamente con Venezuela, con Brasil, con Chile, con Colombia, o sea, y además, como podemos ver, gobiernos de distinto signo político, digamos, ¿no? Con China hemos tenido problemas diplomáticos con una enorme cantidad de países, lo cual hace inexplicable e incomprensible cuál es la política exterior que el gobierno quiere definir en favor de los intereses de Argentina, por ejemplo, en términos económicos. Y respecto de la situación interna, bueno, es bastante claro lo que ustedes señalaban antes, digamos, ¿no? El empobrecimiento acelerado en estos 6 meses
destruye cualquier posibilidad de construir un modelo económico viable. Estamos hablando de una suba de la indigencia que se remonta al doble de la que recibió cuando estaba él, que Argentina tenía serios problemas en diciembre de 2023, de eso no hay duda, pero lo que hemos visto hasta ahora ha sido un incremento de todos esos problemas. No hay un solo índice. Milei puede repetir algunos datos, concretamente el lograr un ajuste del déficit fiscal, explícitamente lo ha dicho, eso sucedió de la mano de quitarle ingresos a la clase pasiva, a los jubilados, ¿no? Ajustando las jubilaciones. Los que más perdieron en este periodo han sido los jubilados y las jubiladas. De modo que su modelo puede cerrar en términos numéricos, a uno le cuesta entender cómo podrá proseguir en términos políticos y sociales ante el incremento de una situación de pobreza sostenida. Sergio, estamos a punto de culminar el programa, pero nosotros hacemos una encuesta, no sé si escuchaste la pregunta que hicimos al principio, y a veces es muy ilustrativa acerca de cómo la gente piensa. En esta pregunta no se está preguntando lo que quieren, sino lo que piensan que puede ocurrir. Es diferente, ¿no? Porque una cosa es lo que tú te imaginas que puede ocurrir, otra cosa es lo que tú quieres que ocurra. Entonces, la pregunta es, entre más protestas con represión del gobierno de Milei contra diputados, opositores y ciudadanos, ese régimen ultraderechista no logra aprobar ley base, quiero corregir, que intenta privatizar instituciones del Estado y la de punto de partida también. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Entonces, pusimos 4 opciones. Una donde la gente dice, el pueblo vencerá. 54% piensa que el pueblo vencerá. ¿Cómo va a vencer? No sé, pero eso es lo que piensa, la mitad de la audiencia. 8% piensa que la oposición impedirá la ley. 20%, que es una quinta parte, dice que Milei hará más represión. Y 18% piensa que Milei impondrá sus planes. Nos queda poco tiempo. Brevemente, ¿cuál es tu apreciación sobre esta opinión de la gente? A ver, a mí me parece que el gobierno es probable que obtenga la ley, que se va a votar ahora, por lo que veo el senador que está hablando, ya falta poco. Esa ley se aprobará por 1 o 2 votos, no va a ser mayor la diferencia, con lo cual políticamente es todo muy ajustado. Y para seguir adelante con este modelo, hoy fue una manifestación muy clara, ¿no? La represión que ejerció el Estado sobre la población que estaba pacíficamente protestando. Estaba yo en la plaza, así que lo vi en primera persona, no había ningún movimiento hasta que claramente hubo una provocación y infiltrados que incendiaron un auto, y que es difícil creer que con estos niveles de ajuste sobre la población el gobierno no tenga que incrementar la represión para lograr sus objetivos, ¿no? De todos modos, a todo eso, y con eso cierro, hay que decir también que el gobierno es muy limitado a la hora de llevar adelante políticas, ¿no? Que hoy se le sancione la ley no quiere decir que el gobierno tenga la capacidad política de llevarlas adelante. Ha sido muy limitado a la hora de implementar incluso lo que quiere hacer. Bien, muchas gracias Sergio de Piero, muy amable, ha sido muy útil tu participación. Hasta la próxima, ¿sí? Voy a dejar una conclusión. Igual, un gran abrazo. Claro, voy a dejar una conclusión, si quieres la escuchas también, Sergio. La mayoría de la población tiende a afirmar que las confrontaciones se presentan principalmente por motivaciones económicas, lo cual condiciona la conformación de posiciones ideológicas de sectores empresariales o corporativos poderosos para defender esos intereses mercantiles o las posiciones de las clases trabajadoras para lograr ingresos económicos suficientes, no solo para sobrevivir, sino para vivir con dignidad. Cuando vemos tanta gente pobre y desempleada luchando por tratar de rescatar su derecho al trabajo y por darle comida, educación, salud y recreación a sus familias, entendemos que el experimento Milei debe tener un tornillo flojo. Sobre todo cuando observamos que este inefable personaje, mientras se muestra insensible ante la angustia de grandes sectores carenciados, él se expresa con complacencia, humildad, entrega y docilidad ante las ambiciones del magnate Elon Musk, la arrogancia imperial de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y el sanguinario genocidio de Benjamin Netanyahu contra Palestina, como evidencia de que Milei y no pocos parlamentarios, como vemos, vinculados a las oligarquías, trabajan para intereses imperialistas y los propios, pero desdeñan de las inquietudes populares. La historia ofrece evidencias de que los pueblos tarde o temprano reaccionan, y esa lección en algún momento se la darán los argentinos al mundo desde el sur.